Semana de la Medicina que hoy presentamos. Yo no quiero hacer mucho spoiler porque quiero que sean los 5 médicos que tenemos hoy sentados en esa mesa y el historiador, aunque el historiador luego lo hará en la exposición y en la visita, los que cuenten todo. Pero sí que es muy importante poner en valor qué significa esta Semana de la Medicina. Ahora lo contará el rector. Es una iniciativa que une muchas cosas, en la que se dan la mano el siglo XVI y el siglo XXI. Y bueno, en la que la medicina de vanguardia y la medicina humanista se unen. Son muchos elementos los que están en esa receta y los vamos a ver muy brevemente en un vídeo muy cortito, de 30 segundos, en el que simplemente están pespunteados, están hilvanados esos conceptos que luego desarrollaremos en las presentaciones. Bueno, pues ahí están los elementos de esta Semana de la Medicina. La semana que viene, durante 5 días, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de vanguardia médica, de ciencia y, como decía, del siglo XVI y del siglo XXI, siempre contado en clave de futuro. Es decir, los médicos humanistas abrieron camino a la medicina y yo creo que los médicos de la Universidad de Alcalá a día de hoy siguen abriendo camino en la medicina. Voy a ir presentando uno a uno a los 5 médicos, decía, que van a hablar hoy. El primero, José Vicente Saz, catedrático de microbiología y parasitología y rector de la Universidad de Alcalá, y remarco las dos cosas. Hoy estás aquí como médico y como rector. José Vicente, ¿por qué ha decidido la Universidad de Alcalá organizar una Semana de la Medicina en torno al 5º centenario del nacimiento de Francisco Vallés? Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de apertura de celebración de esta primera Semana de la Medicina. Respondiendo a tu pregunta, Juanjo, nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, es una universidad muy conocida y muy bien conocida por su historia, pero fundamentalmente por su historia humanística y conocida a lo largo del mundo, por quizá el conjunto de eventos que hacen que nuestra universidad sea una referencia en el mundo, es su participación y su intervención en el siglo de oro de la cultura española, ¿no? Con los grandes escritores Tirso, Calderón, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, ¿no? Estos grandes que dieron a España esa imagen. Pero la Universidad de Alcalá es muchísimo más que eso. Es una de las 3 universidades más antiguas de España y una de las más antiguas de Europa, y evidentemente, además de la literatura y de otras cuestiones, ha destacado en muchos ámbitos. Podría hablar de la gramática, pero no es lo que nos ocupa hoy. Y uno de ellos precisamente es la medicina. En la medicina, en nuestra universidad, ha habido estudiantes y profesores que pues han creado algunas de las especialidades que hoy conocemos como especialidades médicas. Y entre todos los grandes médicos que ha habido en la Universidad de Alcalá, como estudiantes o como profesores, pues destaca uno de ellos, quizá porque en el tiempo fue uno de los primeros también, y porque fue el responsable de organizar los estudios de medicina tal cual los conocemos ahora, o al menos sentar las bases de lo que ahora son los estudios de medicina, que fue Francisco Vallés. Francisco Vallés fue un estudiante de esta universidad que después llegó a ser profesor y a ser el responsable de una de las cátedras, la cátedra prima de medicina de la Universidad de Alcalá. Y Vallés lo que hizo es sentar las bases de una nueva forma de entender la medicina. En primer lugar, y esto ya tiene más que ver con su fundador que con el propio Vallés, es aplicar los criterios de fundación de la universidad, que era por nuestro cardenal Cisneros, donde exigía que lo primero que tenía que hacer cualquier egresado de esta universidad es tener una formación humanística, como así viene escrito y declarado por el propio Alejandro VI en la bula papal que autoriza la puesta en marcha de esta universidad, ¿no? Y Vallés lo que hace es llevarlo a cabo,
todos los estudiantes de medicina en aquella época, antes de estudiar medicina, tenían que tener el bachiller en artes, es decir, tenían que ser humanistas antes que médicos. Después hacían su formación médica, y en la formación médica introdujo lo que a mi juicio son dos cuestiones muy relevantes que hoy día las consideramos como normales, pero que en aquella época no lo eran. La primera es que un estudiante, además de estudiar, tenía que practicar, y eso sí que era una novedad. A la universidad se iba a estudiar, no se iba, con perdón, a enredar, a tocar cosas, se iba a estudiar. Y Vallès consideró que alguien que iba a ser médico pues tenía que practicar durante sus estudios junto a médicos de verdad, tenía que aprender lo que era la medicina. Introdujo las prácticas médicas en los estudios de medicina y lo hizo utilizando los hospitales que en aquel momento tenía Alcalá de Henares. La mayoría de ellos eran hospitales de la beneficencia, que eran hospitales para personas que carecían de recursos económicos. Y lo que hizo es mejorar el funcionamiento de los hospitales, ya que los propios profesores médicos de la universidad pasaron a formar parte de la plantilla de los hospitales y además se convirtieron en profesores de los alumnos que hacían las prácticas, ¿no? Yo creo que ese fue el primer gran cambio, aparte de que Vallès participó activamente en el currículum de la titulación de medicina. Y yo añadiría, por destacar, el segundo criterio por el que es destacable Vallès, es porque aquellos médicos que finalizaban sus estudios, él consideraba que además de tener los conocimientos y la práctica que adquirían a lo largo de la carrera, era muy importante que tuvieran una práctica profesional tutelada. Y creó algo que hoy es una realidad, porque hoy es obligatorio, y es que cualquier médico egresado de la Universidad de Alcalá, antes de poder ejercer como médico, tenía que tener una actividad médica tutelada por un médico que tuviera ya experiencia en el ejercicio. Hace apenas 30 años la Comisión Europea decidió que eso era obligatorio en Europa para todos los médicos. Es decir, que como mínimo un médico, para poder ejercer en nuestro país y en cualquier país europeo, tiene que tener 2 años de formación médica tutelada. En España tiene un nombre que todos ustedes conocen, que es el MIR, es la formación especializada, ¿no? Bueno, pues hace 5 siglos, algo más de 5 siglos, Vallès ya decidió que aquello había que hacerlo. Fue un adelantadísimo, no un adelantado porque hace 5 siglos, a su tiempo, ¿no? Y bueno, luego Vallès, ¿qué más? Vallès fue pues un gran médico, reconocido en su tiempo, tan reconocido que el propio emperador y el rey Felipe II lo eligió como médico de cámara de la corte y de él mismo, fue su médico. Y bueno, gracias a que le curó algunos de sus famosos y conocidos episodios de gota, pues llegó a denominarlo divino, era el divino Vallès, porque cada vez que venía Vallès a verle mejoraba su gota, ¿no? Y bueno, pues fue una personalidad que llenó todo el conocimiento médico de su época. Perfecto. Gracias, rector. Bueno, un legado muy importante el de Vallès, que justificaba sobradamente organizar un evento como este de la Semana de la Medicina, que ahora nos va a desgranar la directora de la Semana de la Medicina, la catedrática de Histología e Ingeniería Tisular, Julia Buján. Mucho trabajo aquí y muchas actividades, ¿verdad, Julia? Muchas. Buenos días a todos también. Pues sí, yo creo que enlazando con lo que ha dicho el rector, aprovechando que queríamos celebrar ese 5º centenario de nacimiento de Vallès, pues se organiza una semana dedicada a la medicina. Esta semana pues va a incluir una serie de eventos que nos van a permitir aunar la medicina del siglo XVI con la medicina actual, es decir, como un continuo. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Pues vamos a distribuirlo en 2 partes. Primero dedicaremos una parte a la medicina del siglo XVI, como no puede ser de otra manera, pues con una exposición donde veremos la documentación y lo importante que han sido todos estos médicos en el entorno y qué peculiaridades tendrán, que nos lo contarán.
esta gran importancia de la Universidad de Alcalá como lugar formador de médicos. Y en segundo lugar lo uniremos, pues visitaremos también en este apartado antiguo un hecho muy importante que tenemos en Alcalá y que en otros sitios no tienen. Todas las facultades de medicina tienen de todo, pero lo tienen perdido, por decir. Nosotros tenemos un continuum y además reglado. Nuestras constituciones hablan de la formación de medicina, como tiene que ser. Nuestros hospitales están aquí y haremos una visita a los hospitales, que en algunos solo quedan las fachadas, pero que hay uno que todavía ha sido hospital desde 1483 prácticamente hasta hace 15 años y que mantiene la estructura, porque vamos a ver que era un hospital universitario. Acaba de decirlo el rector, que los hospitales forman parte de la práctica médica, que es el gran cambio de mentalidad en la medicina, no medicina teórica, sino medicina teórica complementada con la práctica médica, la cercanía al enfermo y el contacto con la realidad. Eso permitió cambiar el concepto que se tenía de enfermo. Enfermo era peregrino, pobre, venía a morir al hospital. Ahora enfermo tiene dignidad como persona, vamos a cuidarle y vamos a protegerle y a tratarle como persona y de su enfermedad. Creo que es un cambio muy importante y haremos esa visita por 4 o 5 hospitales que todavía mantienen su identidad. Y desde el siglo XIII, XIV, XV, o sea, impresionante. Y ese patrimonio lo tenemos caminando un poquito alrededor de Alcalá, o sea, increíble. Y luego enlazaremos, como decía, con la parte moderna, que será visual y oral, que es lo que ahora se lleva. Visual y oral porque nuestros profesores en el Paraninfo conferencias activas, no conferencias estáticas, sino conferencias dinámicas sobre algunos apuntes de la medicina de vanguardia, de la medicina que ellos realizan en el día a día del hospital, y tendremos una panorámica también de esas pinceladas de lo que hace la medicina hoy, que si se trasladara al siglo de oro, pues sería de la misma calidad que era entonces y que ha pasado a la historia. Ahora la historia se escribe muy deprisa, pero seguro que nuestros médicos también podremos nombrar en unos años, y con la inteligencia artificial, que es nuestra memoria, seguro que algunos de los nombres que son tops en los rankings que hay cuando se nombran mejores médicos de hospitales, pues los tendremos, y tendremos el gusto y el placer de poder escucharles e intercambiar con ellos. Pero este es el aspecto teórico. Además intercalaremos pues algún hecho como un taller rápido de pintura, es decir, va a ser muy dinámico. ¿Por qué? Porque va destinado a la sociedad. Los médicos y los que nos formamos en medicina ya conocemos nuestra estructura. ¿Quién queremos que la conozca? ¿Y quién queremos que poner en valor todo lo que la Facultad de Medicina tiene y su historia también? Queremos la sociedad y los futuros estudiantes de medicina o de otras carreras, pero que tengan cultura también de lo que tienen en esta ciudad. Esta ciudad tiene una universidad en medio de la ciudad que, a diferencia de otras universidades, vive con ella. Es decir, en este Paraninfo todos los días hay miles de personas que acuden a verlo, que acuden a ver la universidad, que está formando parte de la ciudad. No estamos aislados en un campus universitario, vivimos con la ciudad. Pues es bueno que la ciudad también conozca estos aspectos que tienen, que a lo mejor no son tan conocidos, como el Premio Cervantes y demás. Que tuvimos médicos muy importantes y que tenemos médicos muy importantes. Y además queremos que vaya dirigida a los estudiantes. Por tanto, queremos también que sea no muy formal, sino que sea interactiva, que los estudiantes sepan que nuestros médicos se forman bien y que puede ser un atractivo para ellos. Es un poco el objetivo de esta semana. ¿Quieres apuntar algo, José Vicente, verdad? Sí, quería completar con una cuestión que considero importante, la exhaustiva información que ha dado mi compañera Julia. Y es una particularidad de nuestra universidad. Nuestra universidad tiene 2 centros de enseñanza de medicina, cosa que no tiene la mayor parte de las universidades del mundo. Tiene una facultad de medicina y ciencias de la salud, cuyo decano me acompaña aquí a mi derecha, y tiene un centro universitario de la defensa donde se imparte medicina para formar a los médicos, a los oficiales médicos del ejército español.
Evidentemente el plan de estudios médicos es el mismo para unos que para otros, pero nuestros futuros militares tienen que formarse además como militares, con lo cual tienen una doble formación. Es una particularidad tan importante que dentro de las actividades que vamos a tener durante esta semana, uno de los días, el día 3, pues estará especialmente dedicado a la medicina militar, que creo que es algo muy interesante para que todos los ciudadanos y nuestros propios compañeros la conozcan. Era lo que quería añadir, nada más. Abundar en eso de la mano de Santi Coca, pero bueno, es muy importante contar. Y Julia, sí que te quería añadir a lo que estabas diciendo. Hay algunas de las actividades que están para grupos cerrados, pero hay varias que son abiertas a la ciudad, ¿no? Y aprovechando que tenemos medios locales, es importante subrayar a cuáles invitamos a la ciudad a venir, ¿verdad? La exposición, el hospital militar. A la ciudad, sí. Como hay tantas actividades, bueno, vamos poniendo unas un poco más para estudiantes, para que contacten con los médicos, vean cómo son nuestros médicos actuales en ese periodo de impresión formativa de lo que es ser médico, que creo que es importante que los estudiantes de enseñanza secundaria ya contacten con ese espíritu, que médico no es lo que se ve en la televisión, que es otra realidad. Y por tanto es una parte a la que nos dirigimos importante. Y luego a la ciudad en general, que nuestros vecinos de Alcalá y aquellos que acuden a visitar Alcalá puedan ver pues lo espectacular que es un hospital de campaña o una visita antezana. Es decir, tenemos singularidades que queremos, o también la propia historia, que habrá un día dedicado a la historia, al homenaje a Francisco Vallés, que es muy importante todo lo que ha hecho, y también a la historia de la medicina en la ciudad de Alcalá y en este ámbito durante tanto tiempo. Es decir, creo que desde 1508 que se abre la Facultad de Medicina a la actualidad con una interrupción, pues no ha supuesto nada, todo lo contrario. Creo que la interrupción ha supuesto que cuando volvimos hemos valorado mucho más aquello que teníamos. Hablábamos de que todos esos médicos humanistas, Vallés y el resto de médicos de aquella generación se formaron en la Universidad de Alcalá, pero 500 años después la Universidad de Alcalá sigue formando médicos y tenemos aquí al decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. ¿Qué destacarías de la formación que proporciona la Universidad de Alcalá a los médicos en el siglo XXI? Pues de un modo así muy breve destacaría 2 o 3 aspectos. Uno, el hecho de que la Facultad de Medicina también tiene otra peculiaridad, y es que está en 2 comunidades autónomas. Entonces, incluye a los alumnos de Guadalajara, que fue el primer hospital de la Facultad de Medicina, y alumnos de Madrid. Entonces, eso requiere una organización muy especial. La segunda es la que ha comentado el rector, que es la participación de alumnos que van a ser médicos militares. Y eso es un privilegio también para la Facultad de Medicina, el tener un grupo de alumnos que son muy especiales porque tienen que combinar las 2 formaciones. Y la tercera cosa que yo destacaría es la suerte que tienen nuestros alumnos de disponer para las prácticas de hospitales que son punteros. Nuestra facultad tiene 4 hospitales conveniados, que son el Gómez Ulla, el Ramón y Cajal, el Príncipe de Asturias, el Hospital de Guadalajara, un 5º hospital también conveniado, que es el Hospital de Parapléjicos, y una enorme cantidad de centros de salud. La formación de los estudiantes de medicina no se entendería en un mundo teórico, y nuestros estudiantes tienen posibilidad de hacer las prácticas en sitios que son únicos. Y eso es muy importante para su formación, insisto, tanto en los hospitales como en los centros de salud. La ratio profesor-alumno en estos centros es muy baja, es decir, que un profesor atiende a muy poquitos alumnos, y esto es un privilegio para ellos. Entonces, querría destacar fundamentalmente esas 3 cosas, estas 3 peculiaridades que quizá otras facultades de nuestro país o del extranjero pues no tienen esa fortuna de tenerlas. Hemos hablado los últimos días de que de los resultados de esa formación son buenos. En el MIR, ¿no? Es decir, en rankings de médicos que son profesores de la universidad, podemos
en ese sentido, si se nos permite un poco presumir de buenos resultados. Yo creo que sí, que podemos presumir. En los últimos 8 años hemos tenido 2 números unos en el MIR, 2 alumnos que han sacado el número 1, que bueno, eso no deja de ser una cifra, y también el resto de los números son buenos, de tal manera que la mayor parte de los estudiantes que acaban en la facultad, lo importante es que puedan elegir la especialidad que ellos quieren hacer, ¿no? Y eso con encuestas lo hemos hecho, preguntándole a los alumnos cuando eligen el MIR, y la mayoría de los alumnos eligen la especialidad que quieren. Lo del número pues es un número al fin y al cabo, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa es que los estudiantes que salgan, que tengan una formación médica excelente, no solo desde el punto de vista técnico, como médicos o como los cirujanos o los médicos que sean en las distintas especialidades, sino que también tengan una formación complementaria humanística, que traten bien a los pacientes, que tengan empatía y otra serie de competencias que son muy importantes. Entonces la facultad, ya digo, es importante salir en los periódicos, pero más importante es formar a personas que van a tratarnos después cuando estén en centros de salud o en hospitales. Y creo que eso la Facultad de Alcalá lo consigue con creces. Gracias, Gabriel. Como ya decían, bueno, creo que lo habéis adelantado los tres, una de las peculiaridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá es ese vínculo con la formación de los médicos militares que no tienen ninguna otra universidad, salvo que me corrija, Santiago. Santiago Coca es el delegado del rector para el Centro Universitario de la Defensa. Te quería preguntar, bueno, sobre la especificidad de la formación de los médicos militares. La formación de médicos es muy exigente ya de por sí. ¿Qué añade el ser médico militar? ¿Y qué dice de la Universidad de Alcalá el que el Ejército nos confíe la formación de los oficiales médicos del Ejército? Bueno, pues ya más o menos también lo ha dicho el rector, ¿no? Primeramente, los médicos militares se forman exactamente con el mismo programa que los médicos civiles que forman la Universidad de Alcalá, con los mismos programas y los mismos profesores. Lo que pasa es que la formación de un médico militar también lleva aparejada otras cosas. Y lleva aparejada el que tienen que hacer una especialización que les faculte para trabajar en un entorno que es distinto en muchas ocasiones al entorno en el que están acostumbrados a trabajar. Tengan en cuenta que los médicos militares la mayor parte de su tiempo van a trabajar exactamente igual que un médico civil. Van a trabajar en un hospital donde se va a estar preparando y entrenando para cuando tengan que ir a una operación militar, donde se tiene que atender no solamente a los heridos o a los enfermos que vayan con ese contingente, sino que generalmente, y son muchos más, atienden a las poblaciones que están afectadas por el conflicto bélico o una operación de paz. O sea, que tienen que alguien me decía, dice, ¿por qué tenemos pediatras y ginecólogos entre los médicos militares? Hombre, pues cuando fuimos a Turquía, lo que más se tuvieron que ver fueron embarazadas y niños, y no tenían otra forma de tener cuando fuimos para el terremoto. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una formación médica de excelencia, porque es exactamente igual y por los mismos profesores que las que hace en el resto de la universidad, para todo el resto de los alumnos, y además se les da a la vez una formación específica. Y hay algo que quizás no se habla mucho, pero voy a hablarlo hoy y voy a tener la oportunidad. Vamos a ver. Los médicos militares, durante el tiempo que hacen esa formación específica, que como digo, les faculta para trabajar en esos entornos, también desde hace un tiempo realizan un máster universitario. Esas formaciones forman parte de un máster universitario que lo hace la Universidad de Alcalá. Pero ya no solamente son los médicos militares, que muchas veces no se acuerdan los demás, sino que también van los farmacéuticos, los veterinarios, los psicólogos, los odontólogos y los enfermeros, que forman parte de la sanidad militar. Por tanto, la Universidad de Alcalá no solamente participa en la formación, que es la más importante de los futuros médicos militares que entran sin titulación, sino que además también participa en la formación específica del resto de los elementos que componen la sanidad militar, incluidos los médicos militares que entran
con la titulación, es decir, por oposición. Es decir, que la Universidad de Alcalá tiene esas características. Y luego dice, ¿por qué ha escogido la Universidad de Alcalá? Bueno, vamos a ver. Había un hecho previo. La Universidad de Alcalá tenía como hospital universitario no para formar médicos militares, sino para formar a los médicos como lo forma el Hospital de Guadalajara, ya con el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En ese momento era decano el señor rector, digo bien, ¿no? Entonces, teníamos ya esa relación. Por tanto, la calidad y la forma de hacer ya la teníamos contrastada. ¿Dónde vamos a ir a hacerlo en un sitio que sabemos que lo hacemos bien y nos tratan bien y nos quieren? Pues entonces se escogió en esto y bueno, es que muchas veces yo me pongo dos gorros, como dicen, ¿no? Entonces, y en ese momento nos gustó. Yo creo que y además no nos hemos equivocado cuando me pongo el gorro militar. Por supuesto, cuando me pongo el gorro académico, digo, hemos acertado. Y de la otra manera también decimos que no nos hemos equivocado y los de la universidad hemos acertado. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Hemos repasado buena parte de las facetas de esta Semana de la Medicina, desde la histórica, la figura de Vallés, a la faceta actual de formación de médicos. Nos falta una pata. La universidad no solo forma médicos, la universidad también investiga. Y creo que tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a uno de los mejores médicos de la Universidad de Alcalá, y probablemente sea decir poco. Catedrático de Medicina y director del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá, Melchor Álvarez de Mon. Te pregunto lo mismo que te preguntaba el otro día cuando nos vimos. ¿Hasta qué punto se puede decir que la Universidad de Alcalá es una universidad de referencia por su calidad, por su excelencia en investigación a nivel nacional o incluso internacional? Muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente para mí es un placer poder estar hoy aquí en un entorno como este, hablando de una persona tan relevante como el Divino Vallés en distintos aspectos, evidentemente en varios, pero uno en comprender que es un enfermo, es una persona que sufre, y el médico está dotado de la capacidad de reconocer el lenguaje de la enfermedad, identificar por lo que sufre esa persona y plantear una actitud terapéutica. Esto que el Divino Vallés ya lo realizaba era en un entorno de considerar lo que acabo de decir, que el que sufre es una persona. Realmente, por lo tanto, hay que comprenderlo no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de persona, de un ser que sufre. Pero Divino Vallés en aquel entonces no solamente era un buen médico, era un buen docente, sino que para lo que había en aquel entonces generaba conocimiento. En la Universidad de Alcalá tenéis libros maravillosos sobre el gran mal, la epilepsia. En aquel entonces, rector, aquí había hasta cátedras de distintas opciones de visión de la historia. Es decir, que curiosamente ya en el siglo XVI se generaba controversia. ¿Quién tiene la posesión de la verdad? ¿Lo sabemos todos? Hay que interaccionar. O sea, que somos herederos de un bagaje que viene de muchos siglos. Y obviamente la historia se puede vivir con añoranza, se puede vivir con sensación de culpabilidad, se puede vivir con orgullo, pero sobre todo lo que no se puede vivir es sin considerarla, porque todos somos frutos de una historia, de una sociedad, algo que nos impacta y que tenemos obligación de mejorarla. O sea, yo creo que esto es la realidad de la historia y ya de una institución como la Universidad es obvio. ¿Qué ha hecho la Universidad de Alcalá? La Universidad de Alcalá, desde que se reabrió, y algunos tenemos la suerte y el privilegio de haber estado implicados desde hace muchos años en esta reapertura y en esta nueva puesta en marcha de la universidad, y en este caso de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, pues hemos tenido la suerte de vivir una enseñanza de calidad, y que no voy a entrar en detalles, pero daros cuenta que nuestros estudiantes prácticamente rotan, están haciendo esas prácticas que decía el Divino Vallés con un solo profesor. Vas
Aquí hemos superado el concepto del número de estudiantes por grupo. Evidentemente tenemos médico, estudiante, médico. Es maravilloso. Yo ayer estaba en la planta de mi hospital y me salí y me encontré un adjunto que había dejado explorando al paciente, al residente, y que después, al estudiante con el paciente, y después él le iba a corregir y ampliar lo que se podía obtener de la información de la exploración física del paciente. O sea, estamos muy bien, pero es que no basta con eso. La universidad no solamente es transmisión del conocimiento, es generación de conocimiento. Yo creo que esto es el sello de identidad de una universidad y, desde luego, de nuestra facultad. Y esto lo hacemos. Y lo hacemos con excelencia. Tenemos una suerte en ciencias básicas, no os voy a relatar, pero aquí hay unos grandes equipos. Tenemos la suerte de una organización departamental en comprender la fisiología, el comportamiento normal y la patología, cómo eso puede, cómo esa normalidad estructural y funcional se altera. Tenemos equipos multidisciplinarios de muchas ciencias, de biología, de química, todos trabajando en el común objetivo de hacer avanzar el conocimiento médico, que es muy limitado. Sabemos poco, aunque cada vez más. Entonces, en ese contexto, fijaros, también en la Universidad de Alcalá tiene otro privilegio, que tiene un politécnico incluido al lado, un politécnico al lado de la facultad. Con lo cual, mirar, también hay grupos liderando temas de telemedicina, de inteligencia artificial. Fijaros la atención a domicilio, que tú pudieras estar detectando lo que se mueve el paciente, prevenir la inmovilidad, prevenir la trombosis, prevenir el deterioro muscular. Ahí tenemos que avanzar, dentro de la intimidad y del que quiera. Pero obviamente tenemos que optimizar la atención al paciente no solo en el propio hospital, sino en su domicilio. La prevención. Yo creo que esto es un aspecto absolutamente. Pues aquí tenemos grandes equipos. ¿Y qué me decís de la telemedicina? De estar, ahora salían de una cirugía que se había hecho. Bueno, pues aquí también está a mi derecha el profesor Coca. Bueno, pues también la transmisión de una información desde una mitad de la Asia, entre más o menos bombazos, y pudiendo estar a muchos kilómetros diagnosticando al paciente. Bueno, pues la Universidad de Alcalá, por lo tanto, tiene en ciencias básicas liderazgo en muchas áreas, me dejaría muchos, pero ahí está, desde lo estructural, desde la célula, de los tejidos, los órganos, está otro de los grandes retos, que es la biología molecular, la genética, la transducción de señal, el crecimiento celular, la microbiología y, cómo no, lo siento, la inmunología. Se me va a ir. Ya sabéis que tú y yo no somos nada más que un apetitoso ser multicelular rodeado de bacterias deseando crecer en nuestro medio de cultivo. Bueno, no sé, el rector es microbiólogo y he hecho una provocación, pero bueno, eso es lo que somos. Entonces, evidentemente, yo defiendo el sistema inmune, él más bien, y lo malo es que con los años he tenido que aceptar que él tenía parte de la... Bueno, bien, entonces esto es la investigación, la controversia, el cambiar el darte cuenta que tienes que ir ampliando tu conocimiento y que tienes que incorporar el de tus compañeros e investigar con ellos, porque nadie ya ser Ramones y Cajales es difícil. Aquí es el equipo, y la Universidad de Alcalá tiene un microambiente maravilloso, en donde realmente somos muy buenos compañeros e incluso muy buenos amigos. Entonces eso permite la interacción. Y desde el punto de vista de la investigación translacional, esto que está tan de moda, señores, esto es palabras, ya lo hacían aquí hace 5 siglos, es decir, que evidentemente que del conocimiento, en aquel caso de la observación de un órgano dañado, ¿a qué significaba aquello? Eso es traslación. Ahora le llamamos una palabra traslación, pero bueno, bien, aquí también, lógicamente, como tenemos muchas interacciones, somos relativamente próximos en unos y otros, pues la interacción entre el clínico básico entre el investigador básico y el clínico fluye con normalidad. A la vez también tenemos asociados, estamos participando en centros en institutos de investigación como Ramón y Cajal, que es un gran instituto, y Parapléjicos de Toledo, que es otra gran institución. Entonces, también hacemos traslación.
traslación, competimos, ahí estamos, hay grandes publicaciones y grandes resultados y conseguimos estar ahí liderando en distintas áreas que no voy a detallar con precisión, a no ser que me preguntéis. Y después hacemos investigación clínica, por supuesto. Realmente también tenemos liderazgo esta universidad en muchas áreas, en el área de los ensayos clínicos, en distintos campos de la medicina y, insisto, no solo en el ensayo clínico de demostrar si un fármaco realmente contribuye a aumentar la supervivencia o la calidad de vida del paciente, que es lo importante, ambas variables, sino también en estas nuevas técnicas. Es decir, a mí me encanta la biología, pero también la biofísica, la ingeniería, todo el desarrollo tecnológico. Y también, creo que es otro aspecto fuerte, muy importante, también tenemos mucho interés por la salud mental. Es decir, pensar que lo importante, insisto, es en el concepto que es un enfermo, es una persona que sufre. Y no solo la persona, sino que sufren también los que están a su lado. Y por lo tanto tiene también un aspecto social y socioeconómico. Y tenemos la suerte también de tener una gran facultad de económicas. Por lo tanto, y a la vez distintos grupos en medicina, enfermería, fisioterapia, implicados en la comprensión y mejora de los aspectos de la experiencia vital, psicológicos, de la persona y de los que lo rodean. En definitiva, sinceramente, los datos numéricos están ahí en términos bibliométricos, es decir, de nuestras publicaciones. Obviamente estamos ahí también intentando que se reconozca siempre la participación de la Universidad de Alcalá, porque a veces no hay esa tradición tan fuerte en la Comunidad de Madrid como en distintas áreas de España o del mundo. Y realmente tenemos una muy buena experiencia bibliométrica y la satisfacción de contribuir y que reconozcan cómo somos interesantes a nivel internacional, no solamente en Europa, Estados Unidos, sino también nuestra universidad contribuye a potenciar la actividad investigadora de países que todavía no han alcanzado ese nivel competitivo y fundamentalmente en Sudamérica. Porque yo creo que no solamente tenemos que estar interesados en ser de los mejores o en cosas los mejores, sino también hacer que los demás progresen. Y por lo tanto hay que invertir también tiempo y dedicación en colaborar con otras instituciones que no han alcanzado todavía el nivel de desarrollo de la nuestra o de nuestro país. Muchísimas gracias, Melchor. Ha subrayado, Melchor, una cosa que es importante, creo que no ha salido todavía, sí, a lo mejor me corregís. El tema de la salud mental. Tenemos un seminario para nuestros estudiantes en temas de salud mental con dos profesores, concretamente, si no recuerdo mal, de psiquiatría que van a formarles en temas de salud mental y vamos a tener esta capilla llena de estudiantes y me parecía importante que lo supierais porque, bueno, hasta aquí mis preguntas y la presentación de los ponentes. Está también en la mesa Gonzalo Gómez, historiador, profesor investigador honorífico de la Universidad de Alcalá y comisario de la exposición que ahora visitaremos, 5 siglos de vanguardia médica, de cómo la Universidad de Alcalá inventó el futuro. Gonzalo tomará el protagonismo ahora cuando acabe este acto, porque va a ser el que nos va a enseñar la exposición. Vamos a hacer una visita y una visita también a la ciudad médica. Pero bueno, abro turno de preguntas para vosotros, lo que queráis preguntar, los 5 médicos y el historiador a vuestra disposición para que le preguntéis lo que queráis. ¿Cómo la ciudadanía puede llegar a implicarse en esta Semana de la Medicina? No sé si cualquiera puede responder, rector o la directora de programa. Pues, como decía antes, la Universidad de Alcalá vive con la ciudad y no es la primera vez ni será la última. Tenemos mucha relación con los institutos y con los colegios que nos rodean. Continuamente están viniendo a las distintas. Tenemos un programa continuo durante todo el año para que los niños sepan las distintas carreras que oferta la universidad, suben a ver los campus, visitan los laboratorios. Es decir, ese proceso ya está establecido, no es nuevo. Por tanto,
toda actividad que realizamos cuando entendemos que es interesante también para la formación de los jóvenes. Contactamos con los institutos, que digo que tenemos fluidez continua, y acuden los institutos. Normalmente quisieran venir más de los que podemos acoger en cada momento, y los vamos rotando para que todos puedan participar. O sea, ese problema lo tenemos de continuum, y hay una fluida relación con los centros de formación de otros niveles para que interaccionar con nosotros. Los chicos de la ESO acuden a aquellos que quieren hacer las carreras, incluso pasan días en nuestros laboratorios, concretamente en los laboratorios de medicina. Aquellos que quieren ser médicos, pues acuden y están una semana rotando en distintos laboratorios para que vean de cerca la actividad. Creo que eso es una cercanía que la universidad ofrece al pueblo de Alcalá y a la ciudad de Alcalá, que es siempre y desde hace mucho tiempo, eso no es de ahora, Desde que yo llegué aquí en los años 80 ya había relación con los institutos. Siempre es la ventaja de estar en el medio de la ciudad y esa cercanía. Por tanto, cuando planteamos alguna actividad aquí o en cualquier lugar, decimos a quién se dirige, o sea, a quién queremos que sea nuestro punto de interés. Si son los estudiantes, porque universitarios de otras facultades que también puedan formarse en algunos campos. Por ejemplo, la salud mental creo que interesa a todos, no solo a los de medicina, sino que a todos los estudiantes y universitarios por su edad, pues nos dirigimos a todos, y ahora con la comunicación que hacen nuestros medios a través de redes, pues es muy fácil. Se abren a través de las redes interés, ellos rellenan un boletín y acuden. Normalmente hay que hacerlo casi por inscripción, porque hay tantos que no podemos seleccionar, ¿no? Y cuando la actividad interesa al pueblo, a la gente que viene a visitar Alcalá o que vive en Alcalá, porque es historia y continuamente lecciones de historia de la sociedad de condueños y de otras sociedades, el propio entorno de Alcalá pues está encantado de asistir. Tenemos Universidad de Mayores de 25 que también asiste también a estos actos, sobre todo el Día de la Historia, que está también interesada. Es decir, tenemos la capacidad de seleccionar a qué personal queremos que le va a interesar lo que en cada momento planteamos. Por tanto, las conferencias dirigidas más a profesionales del ámbito de la Facultad de Medicina o profesionales de medicina, sí. Otras actividades para el conjunto de la ciudad, la exposición, por ejemplo, de medios de la Unidad Militar de Emergencias, o la exposición abierta al público. Al público, para que también vea que hay otras actividades que habitualmente no pueden ver. Sandro, como parte de tu respuesta, en relación con esto último que decías, que Santiago Coca nos explicara el parque de atracciones de la medicina militar que vamos a tener aquí el día 3. Es que lo quiero decir así, como parque de atracciones de la medicina militar, porque va a haber un despliegue que, si no lo contamos detallado, no van a entender los medios lo que va a pasar aquí, que va a ser muy importante. Bueno, lo que se pretende es que todo el público, e incluso también la comunidad universitaria de Alcalá, tenga conocimiento de qué es lo que hace la sanidad militar. Entonces, en distintos sitios. Lo que hace la sanidad militar en un día es muy difícil ponerlo, pero vamos a hacer una serie de exposiciones y además unas conferencias. Bueno, en la exposición hay una exposición estática justo delante de la universidad, donde está en la zona que nos correspondía históricamente, es decir, lo que está dentro de las cadenas, la lonja, eso se llama la lonja. Bueno, pero para la gente de fuera, que es lo que está detrás de las cadenas, ¿no? Que es lo nuestro, ahí va a estar expuesta un medio de transporte de heridos en operaciones, es decir, una ambulancia medicalizada. No sabemos si va a haber un Bantac o va a venir un Uro, o sea que es perteneciente a la brigada paracaidista, con la que tiene una enorme relación la Universidad de Alcalá. Luego va a venir la UME, la Unidad Militar de Emergencia, con un equipo sanitario que ya me ha dicho Laura que, además de traer el camión, creo que tienen que sacar el contenido con una grúa, y por tanto es algo que es espectacular, porque tiene una relación enorme la Universidad de Alcalá, y en este caso la Facultad de Medicina, con precisamente la UME. Cuando hubo el problema del COVID, precisamente la unidad móvil de la UME fue dotada y apoyada por la Universidad de Alcalá para poder hacer las PCRs para detectar el virus. O sea que
Por eso queremos que también esté puesta en la parte de adelante. Luego en el patio de filósofos, es decir, el segundo patio, para los que no lo conozcan bien, en ese patio va a haber un hospital de campaña. Obviamente un hospital de campaña no se puede poner entero, porque hay hospital de campaña que los militares llaman Role 2, es decir, es nomenclatura europea, o nomenclatura OTAN. Es un hospital donde se va a tener un quirófano y una zona de triaje, pero es un quirófano real, que es un quirófano moderno que lo despliega el Ejército del Aire, que podrá ser visitado, porque estarán allí los médicos y que explicarán qué es lo que se hace. Siempre un Role 2 tiene más, pues tiene laboratorio, tiene rayos, tiene hasta odontología, tiene UBI, tiene muchas cosas, ¿no? Pero no caben. En este sitio hay que poner la parte quizás más espectacular, porque es lo básico, es un equipo que antiguamente se llama médico quirúrgico. Y luego vamos a poner también en el patio de filósofos una actividad que es con una carpa, una especie de carpa donde se van a hacer 3 talleres a todo el mundo, o sea, es para la gente de fuera, porque el taller va a ser de soporte vital básico. El básico, como comprenderás, no es para los médicos ni los estudiantes de medicina que hacen el avanzado, ¿no? Es para los chicos de fuera y todo el mundo que sepa lo que es esto. También se va a hacer uno de control de hemorragias, es decir, los famosos torniquetes, que no es un pañuelo como ese que se lleva en las películas y se le hace un nudo, no. Los torniquetes han avanzado mucho, lo sabe el profesor Noguerales como cirujano. Y los torniquetes que tiene el Ejército son muy avanzados, ¿no? Están muy bien estudiados. Y luego también va a ser otro de control de heridos, es decir, donde se clasifican las heridas en función de su gravedad, etcétera, etcétera. Y eso va a estar también expuesto en esto. ¿Quién van a ser los que van a cuidar esto? Pues mira, van a ser estudiantes de esta universidad, estudiantes de cuarto y quinto, concretamente del CUZ, que son estudiantes de esta universidad, los que van a apoyar con tutores, van a apoyar la actividad de los talleres. Yo creo que es interesante. Me gustaría precisar una cuestión que ha pasado desapercibida, pero que ha comentado Alejandro, es sobre el tema de las conferencias. Las conferencias no van dirigidas a los profesores de la facultad, van dirigidas a todo el público que asista, incluso evidentemente a otros profesores de la universidad, pero no de la Facultad de Medicina. Son conferencias de divulgación. Y con respecto a los colegios, está ya previsto que vengan concretamente un determinado número de estudiantes de diferentes colegios y de diferentes edades para hacer actividades concretas como las que ha comentado el profesor Coca. Le iba a decir, la otra gran actividad abierta, ese día militar de la medicina militar, es una de las grandes actividades abiertas. La otra es la exposición, evidentemente. Gonzalo, si nos quieres dar unos flashes antes de luego contarnos las fechas, ¿no? ¿Cuándo se va a poder visitar? La exposición se inaugura el lunes 30 de septiembre y va a estar hasta el 10 de enero. Es una exposición en la que, como ya ha adelantado la doctora Julia Buján, se trata de analizar qué se hacía en el siglo de oro, qué se estudiaba en el siglo de oro, cómo se practicaba en el siglo de oro y compararlo con la medicina actual, ¿no? La Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, en la que, pues con la excusa también de los 500 años de Francisco Vallés, analizar esa generación dorada de médicos, como decía el doctor Albert Demont, que la tenemos que tener presente y, como decían desde el medievo, subirnos a hombros, ¿no?, de gigantes para poder ver más allá. Esa es una gran exposición que va a estar abierta a la ciudad hasta enero.